Estamos enlazados con el maestro Leo Zuckerman y en sus minutos cotizados a la baja para opinar. ¿Cómo le va, querido Leo? Qué gusto. Vámonos al guachicol directo. Sí, querido Pepe, muy buenas noches. Mira, te he estado escuchando a ti, bueno, y los demás noticieros con este caso que para mí es el caso de corrupción más importante que se ha destapado durante este sexenio y que tiene que ver con el sexenio pasado del presidente López Obrador. Pero déjame, Pepe, si me permites, irme dejar este caso como parte de algo más grandote, que es el fracaso del Estado mexicano en el manejo de los recursos petroleros del país. Porque mira, Pepe, yo tengo 60 años, a mí me tocó de joven el anuncio del descubrimiento de Cantarell, la famosa declaración del presidente López Portillo de que nos teníamos que acostumbrar ahora a administrar la abundancia. Y desde entonces lo único que he visto, y creo que tú también, Pepe, en tu larga, larguísima carrera como periodista, es pues muchísimos casos de corrupción relacionados con el petróleo, Pepe. Parece que el petróleo, el manejo del petróleo, de los hidrocarburos, de las gasolinas, del diésel, está condenado en nuestro país a ser parte de negocios ilícitos, de negocios que dejan muchos millones de pesos y que están podridos por la corrupción. Si me permites, Pepe, hice aquí una rápida lista de los casos que recuerdo desde que yo era joven. Desde luego está, ¿te acuerdas cuando el presidente Miguel de la Madrid desaforó y luego detuvo al que había sido director general de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y lo metió a la cárcel por supuestamente un fraude de 35 millones de dólares por la compra a sobreprecios de dos buquetanques? ¿Cómo no recordar, y yo lo recuerdo muchísimo en mi juventud, leer en Proceso las famosas historias de estos dos líderes sindicales, Joaquín Hernández Galicia Laquina y Salvador Chava Barragán, cómo vivían una vida de lujo, cómo apostaban cantidades millonarias en Las Vegas, cómo Laquina se convirtió en una especie de Evita Perón, de ahí de Tampico Madero, manejando los dineros de Pemex? Cómo luego el presidente Salinas arrestó a Laquina y al propio Barragán, los metió a la cárcel por el desvío, entre otras cosas, de 10,000, el uso, una evasión fiscal, se hablaba de miles de millones de pesos, 3,500 millones de pesos. Luego quedó el líder Carlos Romero de Champs, recordarás que tuvo 26 años ahí en el petróleo y cómo sus hijos presumían viajar en aviones privados y en lujosos yates, cómo el propio hijo de Romero de Champs se compró un Ferrari valorado en 2 millones de dólares. A la postre también acabó siendo acusado por una investigación de depósitos también de millones de pesos, de cientos de millones de pesos. El mismo Romero de Champs fue muy importante en aquel escándalo también de corrupción, también que tiene que ver con el petróleo, de cómo desviaron 1,100 millones de pesos de la empresa Pemex a la campaña de Francisco Labastida en el año 2000 a través del sindicato, ¿no? Luego, pues, obvio, cómo no recordar el caso de Odebrecht, Pepe, en 2016, el famoso caso que metieron a la cárcel al también director, que fue director general de Pemex, a Emilio Lozoya, ¿no? El caso de la estafa maestra también tuvo que ver con desvío de fondos donde se utilizaron instituciones educativas también y utilizando empresas fantasmas. También Pemex fue objeto de ese fraude. El caso de nómina secreta, también ahí en el año 2014. En fin, Pepe, son los que me pude acordar. También está el caso de la planta de etano en Coatzacoalcos, por ahí la tengo apuntada en 2016. En fin, Pepe, una y otra vez a lo largo de mi vida lo que he visto es corrupción en torno al manejo de los hidrocarburos en nuestro país. Sí, pero lo que no habíamos visto
es la intervención de una secretaría como la Secretaría de Marina en Correcto. un escándalo de esta envergadura que no solamente involucra a algunos, no a todos, pero a algunos altos mandos de la Marina Armada, como a empresarios. No, correcto, porque aquí viene la falacia de López Obrador. Desde hace muchos años México empezó a importar muchos hidrocarburos ya refinados, gasolinas y diésel, y obviamente aquí había potencialmente la posibilidad de hacer negocios ilícitos contrabandeando estos productos. Y lo que pensó López Obrador es que dándole el control de las aduanas a la Marina, se iban a terminar estos negocios jugosos. Todo el contrabando, desde luego, pero incluyendo que otra vez tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con los hidrocarburos. Y aquí la idea falaz de que los militares no se corrompen, de que los militares iban a ser todos honestos, y la verdad es que lo que vimos es que los militares son igual de humanos que todos los demás y que sucumben, Pepe, a las tentaciones de tantos millones de pesos que se manejan en esta industria. Y insisto, Pepe, ahora es peor, como tú dices, porque ahora está metido no solamente es un tema de corrupción dentro del gobierno, dentro de Pemex, en fin, sino también dentro de la Secretaría de Marina, Pepe. Entonces, yo aquí lo que me parece terrible, Pepe, es que tanto tu carrera como mi carrera en esta profesión del periodismo, sea recurrente tener que estar reportando y analizando casos de corrupción gubernamental en torno a la industria petrolera por la cantidad de recursos que se manejan, pero sobre todo, Pepe, y esto es lo importante, por lo mal que administra el petróleo el Estado mexicano, Pepe, que en realidad acaba beneficiando a unos pocos, que son esos pocos los que se quedan con gran parte del dinero que debería ser de la nación y que en realidad se lo quedan los corruptos. Y ahora esa larga lista de corruptos que se han aprovechado de la industria petrolera y de sus derivados, tenemos que poner en esa lista, por desgracia, a la Armada Marina de México, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias por tus apuntes y por tus comentarios, desde luego. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Sí,